Hola, primero que todo, hola profe. Segundo, soy Joseph Anaya de noveno A. Yo voy a hablar de Anaximandro de Mileto, porque es de Mileto. Nuestro querido amigo... ¿Eh? Nuestro querido amigo presocrático era filósofo y geógrafo de la antigua Grecia, de Mileto. Fue discípulo de Tales de Mileto y maestro de nuestro sucesor en la línea de tiempo, Anaximandro de Mileto. Pero, ¿de qué voy a hablar yo? Más específicamente, voy a hablar de su pensamiento, en realidad de su arjé. ¿Por qué? Pues porque eso me enseñaron. ¿Y por qué no hay más? Anaximandro fue uno de los primeros que dijo que la Tierra en realidad es esférica. Hizo diferentes trabajos para intentar calcular el tamaño de las estrellas, incluso la distancia del Sol. Pero lo que más destaca de su trabajo fue su poco inusual arjé. Él quería razonar el principio de todas las cosas como fruto de su preciado arjé, que para él era lo aperón, realmente el toaperón. Lo cual significa lo que carece de límites, lo indefinible. Él estableció que el toaperón era inmortal. No, pero tengo que grabar un video. Para él, el toaperón era la razón de que todas las cosas existieran, de que todo cambiara. Era lo único que no cambiaba, sin embargo se movía y hacía que todas las cosas se movieran. Ya que si recordamos, uno de los principales principios, de la redundancia, era de que las cosas se mueven porque cambian. Y él basó toda su idea y su pensamiento diciendo que el toaperón todo lo crea. Al terminar, todo vuelve a él. Él es el eje de todas las cosas y que es divino, que la definición para divino se trata de que lo interminable es divino, por lo tanto el toaperón es eterno. Es un punto fijo entre la materia, algo indefinible, algo que ni siquiera podemos ver. Y no contentos con esto, él también planteó varias teorías de las que hasta hace unos años se hubieran creído tontas. Él fue de los primeros en decir que el universo es esférico, por lo tanto la Tierra era redonda. Y lo justificó diciendo, lo caliente se concentró en una esfera de llama en torno de lo frío que rodea la Tierra. Esto hablando de su cosmología. También decía que no había preocupación cosmológica y que si el toaperón, que es la base de toda la realidad, era eterna, por lo tanto la realidad también era estable. Y hay algo muy interesante, y es que hizo una suposición de que la Tierra, al ser cilíndrica, su alto era un tercio de su ancho. También nos habló un poco de antropogonía. Se hizo de noche, en el cual dice, el hombre nació, en un principio, semejante a otro animal, concretamente a un pez. Y una pregunta que para muchos podría ser clara es, ¿aquí Anaximandro nos está hablando de evolución? Tal vez, pero tal vez no. Anaximandro posiblemente estableció las primeras ideas teológicas sobre un solo ser, aunque ya muchas culturas monoteístas lo habían hecho. Él intentó unificarlo como una idea totalitaria, poniendo en duda la misma idea de un ser y presentándolo como un todo, el toaperón. Fue de los primeros en acertar a ciegas con sus teorías. Incluso una de sus mayores hazañas, o la idea que se nos relata, es de que él fue capaz de advertir a un pueblo sobre la inminencia de un terremoto, el cual también sucedió. Y pocos no saben cómo explicar eso, tal vez fue suerte o casualidad, pero hay que recordar que él también era geógrafo, por lo tanto pudo haber sido solo una predicción muy elaborada de conocimiento científico. Sin embargo, eso actualmente sigue siendo imposible. ¿Pudo realmente predecir un terremoto? Solo fue suerte. En conclusión, Anaximandro fue un gran pensador. Un gran pensador que superaba a muchos y a día de hoy lo sigue siendo. Más de que sus ideas sean un poco simples y anticuadas, pero nos habló de una posible evolución. Creó un ser o pensó en él. Incluso describió Stop it. Get some help. un universo en el que todo era circular y todo giraba en torno a un epicentro. Estableció cómo podría ser la base de toda la materia y de toda la realidad. Tres teorías completamente diferentes que hoy en día se debaten entre sí y se dedican a tumbar una de la otra, lo que es la evolución y la existencia de un Dios, no Dios, de un ser totalitario. Sin embargo, nos quería hablar de las tres significadas como lo mismo, y la verdad es que posiblemente nos quería hablar de lo mismo. Pero si hablamos de cosas ciertas, es que Anaximandro, su pensamiento, era demasiado avanzado, incluso para nuestra época, ya que por más simple que sea la idea del toaperón, al ser indefinible, sigue siendo muy difícil de contradecir. Y ya, eso es todo, y gracias, profe, creo. Y nada, adiós.